Es un poco extraño, estamos todos con mascarillas, en una sala impresionante, en una ciudad también impresionante y rodeados de personas a las que apreciamos y valoramos de forma importante. ¿Para qué? Para presentar el primer informe que elabora España Juntos Sumamos, en esa línea que queremos desarrollar, de ser propositivos, de abordar sin complejos y sin miedos los que son los problemas de España en el momento presente. Y hoy lo que presentamos es una foto de España que se mira en el espejo del COVID, de la COVID-19. ¿Qué retrato obtenemos después de estos casi 2 años de crisis, de grave crisis económica, social, sanitaria? Probablemente la crisis más importante a la que nos hemos tenido que enfrentar no solo España, Europa, el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué hemos descubierto? Bueno, hemos descubierto cosas que ya sabíamos, seguramente, cosas que ya conocíamos, patologías sabidas y conocidas, pero que no por ello hay que dejar de repetir. Y otras nuevas que seguramente que nos han puesto de manifiesto esta situación de crisis, ¿no? Hay cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan, pero también hay cosas que hemos descubierto nosotros mismos, como país, que nos importa destacar. Ha habido un enorme aporte de energía colectiva, y seguramente que tendremos que recordar durante mucho tiempo pues, la actuación de nuestros profesionales sanitarios, de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la actuación de tantas y tantas personas su granito de arena y su trabajo desinteresado y voluntario para hacer más llevadera esta crisis a las personas que lo estaban pasando. Ese enorme aporte de energía nacional, de alguna manera creemos que hay que canalizarla hacia el futuro y hacia las reformas que son necesarias implementar. Por lo tanto, hemos descubierto patologías, hemos descubierto debilidades, pero también hemos descubierto fortalezas como país que tenemos, y todo eso se refleja en este informe, ¿no? Hay una frase de Serrat que a mí me gusta derivar, una canción de Serrat que dice que nunca es triste la verdad, lo que tiene es remedio, y eso es lo que pensamos, que la verdad, que de alguna manera hemos querido reflejar en este informe, sí tiene remedio, y por eso hay una parte de propuestas muy importante y muy seria que acompaña a este informe. Y este informe se hace desde un triple enfoque, que yo creo que también es una novedad en nuestro país y es importante decirlo. Es un triple enfoque que abarca en su objetivo, en ese gran angular sobre España, por una parte, la gobernanza, es decir, qué modelo de toma de decisiones, qué administración tenemos, y que se refleja después de este enorme impacto de la crisis. También en nuestro Estado de Derecho, porque si algo ha sido tensionado a lo largo de estos 2 años es nuestra estructura jurídico-institucional. Seguramente que cuando en el año 81 se elabora la ley orgánica que regula los estados de alarma, excepción, nadie estaba pensando en que se iba a producir una situación como esta. Y por lo tanto tenemos que saber qué leyes, qué normas, qué estructura jurídico-institucional, repito, tenemos y si esa está adaptada a una situación como esta y a las que puedan venir en el futuro, ¿no? ¿Cómo ha afectado a nuestro Estado de Derecho? Ese Estado de Derecho, esas instituciones en las que cada uno tenía que jugar un papel y queremos saber qué papel han jugado. Y seguramente que no todos han jugado el papel correcto que les correspondía, vuelvo a decir, en nuestro modelo de Estado de Derecho, de separación de poderes. Y finalmente, es evidente que el impacto sobre la economía, sobre la estructura de nuestras empresas, sobre la estructura de nuestro mercado laboral, es absolutamente necesario también abordarlo, y se hace un abordaje muy serio, muy riguroso, y en el cual, muy completo, y en el cual se hace una apuesta también por recuperar ese momento reformista que va siendo hora que pongamos ya en marcha y que es absolutamente imprescindible. Por lo tanto, es un informe que hace desde este triple enfoque, que yo creo que es una novedad absoluta en nuestro país, porque no se han hecho informes con esta, digamos,
con esta amplitud de marco. Y lo siguiente que tengo que decir es que quiero agradecer muy sinceramente a las tres entidades que están hoy representadas aquí y sin cuya aportación hubiese sido imposible hacer esto. Yo creo que son tres entidades muy reconocidas que hacen su trabajo de forma muy rigurosa y que lo verán ustedes, se refleja ese trabajo. Por una parte, esa de ECPOL, que dirige Toni Roldán, que está aquí, y que hace todo el análisis de lo que es los retos para nuestra economía, los retos para el futuro del país, desde esa óptica de la economía en términos generales. La Fundación Hay Derecho, que representa Elisa de la Nuez, su secretaria general, que además yo creo que todos reconocemos como una gran batalladora por esa defensa del Estado de Derecho y de nuestro modelo de Estado liberal que en muchas ocasiones se ha puesto en peligro y que también ha hecho su aportación desde esa óptica del Estado de Derecho y de qué situación jurídico-institucional nos hemos encontrado, y también la Cátedra de Buen Gobierno e Integridad Pública de la Universidad de Murcia, representada por su codirector, el joven profesor de Derecho Constitucional, Germán Teruel, que hoy me acompaña aquí, que hace todo un análisis de nuestro modelo de gobernanza. ¿Cuál es el modelo de gobernanza de nuestro país? ¿Cuál es, digamos, toda esa estructura de administraciones públicas que han sido puestas a prueba y que en muchos casos, desgraciadamente, yo creo que no han estado a la altura, y hay que decirlo? Y ese modelo de gobernanza también se estudia en este informe. Quiero agradecer a estas entidades que hayan colaborado con nosotros para poder ofrecer este enfoque tan amplio. Y, por último, venimos a presentarlo a Barcelona, una ciudad magnífica, un lugar magnífico para hablar de España y de las que estamos atravesando y de los problemas que vivimos los españoles, y hay que hacerlo con absoluta naturalidad. Seguramente que mucha gente pensará que Barcelona es un sitio en el que hay que hablar de determinadas cuestiones exclusivamente. No, Barcelona y Cataluña y los catalanes, igual que los gallegos, los asturianos, los madrileños, los murcianos o los andaluces, de alguna manera nos vemos reflejados en ese espejo, en esa foto. Y vivimos esos problemas, los problemas del mercado laboral, los problemas de la salud, los problemas de nuestro sistema sanitario, los problemas de nuestras administraciones públicas y la prestación de los servicios públicos. Son problemas que a todos nos atañen y, por lo tanto, es un lugar magnífico para hablar de España un día como hoy, y por eso nos parecía que si había un lugar donde se podía desarrollar y podíamos presentar este informe, ningún lugar mejor que Cataluña, ningún lugar mejor que Barcelona. No voy a extenderme mucho más porque yo no soy el protagonista, lo que ustedes quieren escuchar son a las personas que han elaborado este informe, un informe que está a su disposición en nuestra web, España Juntos Sumamos, ahí está a su disposición. También hemos hecho un resumen ejecutivo para hacerlo más asequible y más asumible, ¿no? Habrá intervenciones donde cada uno de mis compañeros de mesa explicarán cuáles han sido las acciones en este informe, y luego abriremos el debate a un coloquio en el que ustedes puedan intervenir y preguntar y hacer las aportaciones que consideren oportunas, que seguramente que serán muy enriquecedoras. Nada más, yo solo quiero agradecerles el que un día como hoy estén aquí escuchando la explicación de este informe, que empieza a caminar. Hoy no es un día final, este es un informe que queremos que esté vivo, que se comparta, que se difunda, que se debata. De hecho, nuestra aportación quiere ser una aportación que sirva de dinamizadora del debate público, del debate sobre nosotros mismos, del debate sobre la foto que nos refleja este informe, de la foto que nos refleja de España y la España que juntos queremos construir. Ese es el lema de esta iniciativa y es el leitmotiv que nos moviliza para este informe y para los que vendrán en el futuro. Nada más, reiterar las gracias por su asistencia, y les dejo ya con la intervención de Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación Hay Derecho. Muchas gracias. Muchas gracias.
Ah, sí. Bueno, ya acabamos. Ahora ya tarde, pero sí. Siento si no se ha entendido pero no lo voy a volver a repetir. Les voy a liberar de esa carga. Bueno, pues muchas gracias a España Juntos y a Nacho Bretes por habernos invitado a participar en este informe. Y yo voy a abordar un poco la parte más de marco institucional y de Estado de Derecho y los resultados que hemos visto después, o todavía estamos en la pandemia, pero un poco ya podemos hacer una primera valoración, ¿no? Y lo primero, los datos no son buenos. España es de los países que mayor tasa de mortalidad ha tenido dentro de la Unión Europea. En concreto, estamos el 7º país europeo con mayor exceso de mortalidad. Estamos detrás, o sea, peor que países como Italia, Portugal y Francia, que son países de nuestro entorno, digamos, con estructuras, si queremos, institucionales o jurídicas parecidas. Y la pregunta es si estos malos resultados tienen algo que ver con nuestro marco jurídico e institucional. Sin duda no solo, es evidente que hay también otros factores, pero me interesa destacar que, por ejemplo, la revista The Economist, allá por la primera ola, sí hizo una comparativa entre lo que había ocurrido en distintos países, la primera reacción, ¿no? en la primera ola, y sí encontraba que había relación entre la mayor calidad institucional, la mayor calidad del Estado de Derecho, el mejor gobierno y los resultados que habíamos tenido en esa primera ola. Como digo, no es el único factor, pero creo que es una idea que hay que tener en cuenta, ¿no? No tener un buen gobierno, no tener buenas instituciones, parece razonable que va a perjudicar el tipo de reacciones que se puede tener frente a una circunstancia tan extraordinaria como esta pandemia. La segunda reflexión ya la ha adelantado Nacho. Nosotros veníamos ya con debilidades en nuestras instituciones, en nuestro Estado de Derecho, en todo lo que es capacidad de nuestro Estado, de nuestras administraciones públicas, problemas de gobernanza, sobre todo a nivel territorial, que ya existían de antes, y problemas, digamos, en general en nuestro modelo de gobernanza y de Estado de Derecho. Claro, una situación tan extraordinaria supone un test de estrés, las pone a prueba, y lo que hemos visto es que realmente hemos sufrido muchas tensiones, y ahora hablaré un poco más en concreto de aquellos aspectos que me parece que claramente no lo hemos hecho demasiado bien. Pero también quiero poner de relieve que los ciudadanos sí son conscientes de esto. Hay un eurobarómetro reciente del mes de abril del año 2021, digamos ya hemos pasado varias olas de la pandemia, se hace a nivel de la Unión Europea, y España tiene unos datos absolutamente demoledores de falta de confianza en sus instituciones, en su gobierno, en su Parlamento, muy por debajo de la media de la Unión Europea, que ya es bastante mala. Y, por ejemplo, porque tengan un dato, la confianza en los partidos políticos en España es solo el 7% de los españoles confían en los partidos políticos, ¿no? Es decir, son indicadores realmente muy malos que tienen, como digo, esa lógica de, al final, el ciudadano se da cuenta, ¿no?, de lo que no ha funcionado bien y demuestra esta falta de confianza que no hace falta que les diga que es letal en una democracia. ¿Y cuáles eran estas debilidades institucionales? Bueno, aquí podemos hablar de varias debilidades. En el informe, la Cátedra de Buen Gobierno de la Universidad de Murcia habla de la metodología de la OCDE para medir esto en términos de planificación, absorción del shock, recuperación y adaptación. Planificación, bueno, está claro que es una circunstancia extraordinaria, una pandemia mundial de estas características, y que tampoco había experiencias previas, como había en otros países del sureste asiático, de crisis sanitarias precedentes, pero eso no quita que hayamos tenido fallos muy graves que, además, desde mi punto de vista, demuestran esos problemas que tenemos en las administraciones españolas, que son administraciones muy reactivas y muy poco predictivas, es decir, con muy poca capacidad de planificación. Insisto que, evidentemente, eran unas circunstancias extraordinarias, pero eso no quita que la reacción en los primeros momentos pues, fue bastante pobre, ¿no? Por ejemplo, yo creo que hay algunos datos muy interesantes. Tuvimos un 20% de los afectados en la primera semana fue personal sanitario, si recuerdan. Falta de equipos de protección, las compras como se hicieron, la aparición de los conseguidores, ¿no?, esos intermediarios que ayudaban a las administraciones a comprar, todo, si se acuerdan también, todo lo que es el fracaso de los sistemas de rastreo, de la aplicación COVID.
No digo que sea exclusivo de España, ¿no? Pero sí que hay creo yo, un modelo de esa falta de planificación, esa falta de capacidad de anticiparse a lo que pueda venir, aunque evidentemente, insisto, que eran circunstancias extraordinarias. Pero yo creo que eso sí es una idea que debemos tener. Nuestro Estado, nuestras administraciones públicas tienen muy poca capacidad de anticipación, muy poca capacidad de planificación. Hay otro dato que también lo hemos visto a lo largo de la pandemia, que es la enorme situación de polarización y de falta de consenso. Esto tampoco era lo habitual en otros países de nuestro entorno. Esta situación de polarización, digamos, de falta de capacidad de acuerdos, tiene muchas consecuencias. También luego se lo comentará el profesor Germán Teruel, en términos, por ejemplo, de todo lo que ha sido la estructura o la respuesta jurídica a la pandemia, ¿no? Hemos tenido una falta de acuerdo entre los grandes partidos, en general de los grandes partidos, y esto ha llevado a su vez a que se hayan puesto recursos contra el estado de alarma, recurso que, por cierto, el primer estado de alarma ha declarado inconstitucional el Tribunal Constitucional en julio del 2021, cuestiones que si los grandes partidos se hubieran puesto de acuerdo, por lo menos en la respuesta jurídica a la situación de pandemia, probablemente no hubiéramos tenido, con lo que supone esto en términos de inseguridad jurídica, etcétera. Y además, otra cuestión que también yo creo que ha sido muy llamativa es todo lo referente a la judicialización de la gestión, ¿no? Se ha llevado parte de la gestión sanitaria a los tribunales de justicia. Enseguida explicaré un poco cómo se ha hecho esto, pero también es una, digamos, consecuencia, yo creo, de esa falta de grandes acuerdos sobre cómo debía ser una respuesta, insisto, desde el punto de vista del Estado de Derecho, de la técnica jurídica, a una pandemia que evidentemente necesitaba medidas y respuestas excepcionales. Y yo creo que también habría que hablar de todo el tema de los datos, ¿no? Yo creo que una de las diferencias que ha tenido también España con otros países de nuestro entorno ha sido la malísima gestión de los datos sanitarios desde un primer momento. No sé si lo recuerdan, había continuamente bailes de datos, comunidades autónomas que se retrasaban o que no facilitaban los datos, apagones de los fines de semana, hasta el punto que muchos de nosotros nos hemos informado no por datos oficiales, sino, por ejemplo, por Kiko Llaneras en El País, que seguía, que presentaba los datos de una forma, digamos, mucho más, yo diría, más profesional que las administraciones públicas, ¿no? Esto además me parece que como elemento diferencial es muy importante, porque es difícil gestionar nada sin tener buenos datos, sino, digamos, ya una pandemia de estas características. Y pone de relieve, como les digo, esas debilidades que ya tenían las administraciones públicas, por ejemplo, en el tema de los datos. Sencillamente las administraciones públicas no tienen perfiles adecuados para gestión de datos, muchas veces no tienen las herramientas. Esto no se puede improvisar, esto es otra cosa que digo siempre, esto no salgo a la calle y me compro un montón de gestores o de analistas de datos que se ponen mañana, esto no ocurre, y por tanto tenemos déficits muy claros que ya venían de antes, pero que se ponen de relieve en esta situación. Con lo que decía de la respuesta jurídica que se da en España es una respuesta muy enfocada al protagonismo del Gobierno, del Poder Ejecutivo, entre otras cosas por esto que he dicho, incapacidad de grandes acuerdos, y basada en la legislación de excepción, el estado de alarma, que está previsto en el artículo 116 de la Constitución, desarrollado por la Ley 4/1981. Merece la pena ver también un poco lo que ha pasado con los estados de alarma, porque aquí también hemos tenido un poco o varios bandazos, ¿no? El primer estado de alarma es el que se decreta por el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, que tiene 6 prórrogas de 15 días, que todas ellas son acordadas por el Parlamento. Esto responde a la idea, sin muchos tecnicismos, a la idea originaria de lo que es un estado de alarma, que lo declara el Gobierno, pero que necesita esas prórrogas del Parlamento. Más allá de tecnicismo, se supone que el Parlamento está actuando como un contrapeso de ese poder que se concentra en el Poder Ejecutivo, en el Gobierno, y por tanto parece más que razonable que intervenga a lo largo de estas prórrogas. Sin embargo, si se acuerdan también, el Gobierno sufrió mucho, dada la situación de debilidad parlamentaria, para que finalmente las prórrogas salieran adelante. Después llega lo que sería el periodo de nueva normalidad, el periodo de la desescalada, donde aquí también se podría hablar mucho, porque pasamos de ese mando único del Gobierno, ¿no?, que era el que estuvo, digamos, durante el primer estado de alarma, a una situación
que ya se empieza a llamar de cogobernanza con las comunidades autónomas, con una desescalada bastante caótica, si la recuerdan, y donde digamos, hay pocos instrumentos jurídicos o se va dispersando esos instrumentos jurídicos en manos de las comunidades autónomas. Se llega después del verano y de la vuelta subida de la incidencia, al segundo estado de alarma, que se decreta en octubre, de 9 de octubre a 24 de octubre. Aquí es un estado de alarma corto. Y finalmente llegamos al tercer estado de alarma, que se decreta el 25 de octubre y que tiene la característica de que el propio Parlamento acuerda que dure 6 meses sin necesidad de prórrogas, digamos, sin, como se había hecho en el primer estado de alarma, ¿no? Que era que el Parlamento actuaba en ese sentido como ese contrapeso vigilante del Poder Ejecutivo. Y esto lo hace el Parlamento, lo vota el propio Parlamento, ¿no? Digamos, el propio Parlamento se borra de la escena y permite este tercer estado de alarma sin ningún tipo de control, y que es el que parece que esta misma semana, o dicen esta misma semana, podemos tener sentencia del Tribunal Constitucional hablando precisamente de esta falta de control por parte del Parlamento. Por tanto, primera idea, concentración en el Poder Ejecutivo, pero también muy interesante, el Poder Ejecutivo en un primer momento es el Gobierno, básicamente, en ese primer estado de alarma, y después vamos a ese modelo de cogobernanza donde las comunidades autónomas van a tener un protagonismo muy interesante también, pero con ese paraguas del estado de alarma, ¿no? Supongo que luego el profesor Teruel hablará un poquito más, pero hemos pasado con digamos, las mismas herramientas jurídicas de un modelo de concentración de poder en el Gobierno a un modelo muy descentralizado en las comunidades autónomas y, si recuerdan, con muchos problemas también, porque las distintas comunidades autónomas adoptaron medidas dentro de un marco, pero más o menos diferentes, y claramente se hizo una clara utilización política, digamos, de las herramientas jurídicas. Y también me interesa, como antes les decía, el tema de la judicialización de la gestión de la pandemia, ¿no? Claramente, en algún momento, los gobiernos, en general, tanto el estatal como los autonómicos, parte por las necesidades técnicas que existen, ¿no?, del control de los derechos fundamentales, consideran que los tribunales de justicia tienen que avalar, por así decirlo, o confirmar las medidas restrictivas de derechos fundamentales. Pero claro, los tribunales superiores de justicia son muchos en nuestro país. ¿Y qué ha pasado? Pues que en algunos sitios exactamente las mismas normas eran confirmadas por un tribunal superior de justicia. No, con lo que esto supone, de nuevo, de inseguridad jurídica y de desorden, ¿no? Es verdad que se previó que se podía acudir en casación al Tribunal Supremo, pero lógicamente esto no es un recurso que se puede hacer con rapidez, y en realidad lo que hemos tenido pues, es una especie de varios regímenes diferenciados según, digamos, primero lo que decidían las comunidades autónomas y segundo lo que decidían sus tribunales superiores de justicia, más el enfrentamiento que también hemos visto sobre qué tipo de medidas había que adoptar. ¿Qué pone esto de relieve también? Pues que nuestro sistema de gobernanza, en particular cuando además se trata de esta idea de gobernanza, hace aguas por todas partes, ¿no? En primer lugar, como les decía, al principio se decide concentrar todo en el Gobierno, en el Ministerio de Sanidad, si recuerdan, que intenta gestionar y centralizar al principio las compras. Esto es un desastre por la sencilla razón de que el Ministerio de Sanidad no tiene capacidad para hacer esto, porque, entre otras cosas, las competencias de sanidad están transferidas y, por tanto, no tenía los recursos necesarios, ni los efectivos, ni los materiales para hacerlo. Y después, en esa idea un poco de bandazos, pasamos a prácticamente todo queda en manos de las comunidades autónomas y la coordinación se hace a través del Consejo Interterritorial de Salud, que es un órgano donde están presentes todas las comunidades autónomas y el Ministerio, pero en el cual ha habido tensiones constantes. Si recuerdan, sobre todo la Comunidad de Madrid, no se sabía muy bien si los acuerdos vinculaban o no vinculaban, si tenían que ser por unanimidad o por mayoría. En fin, ha sido todo bastante caótico y, desde luego, como digo, pone de relieve que no tenemos mecanismos de coordinación territorial dignos de ese nombre. Desde luego no son los propios de un Estado federal, para nada, y que además plantean un montón de problemas jurídicos, porque esto a su vez ha dado lugar a recursos y problemas técnicos de todo tipo. Más cuestiones que también hemos podido ver,
todo lo referente a la transparencia y la rendición de cuentas. Si parece que algo es fundamental durante un estado de alarma que somete, lógicamente, a mucha tensión, lo que es el Estado de Derecho de las instituciones es la transparencia y la rendición de cuentas. Y, sin embargo, justamente se decidió durante el primer estado de alarma que, digamos, el derecho de acceso a la información pública, el derecho de acceso a la transparencia, se suspendía y no se podía tramitar estas solicitudes. Es verdad que esto se hizo a nivel del Estado, algunas comunidades autónomas sí que siguieron tramitando estas solicitudes de acceso, que se podían referir a las compras de urgencia, a las famosas comisiones de expertos, a las actas de las comisiones de expertos, es decir, a cuestiones que tenía toda la lógica del mundo, ¿no?, para saber si se estaban haciendo las cosas bien, hasta qué punto se estaban haciendo las cosas bien, conocerlo, y sin embargo, como digo, la Administración del Estado optó y además con una justificación que merece la pena recoger, que es que ya se nos daba la información a través de las ruedas de prensa del Ministerio de Sanidad, etc. Y siempre digo lo mismo, esa información que oficialmente se te da no es muchas veces la que tú quieres conocer, que siempre suele ser un poquito más incómoda o un poquito, digamos, menos complaciente, ¿no? Por tanto, tuvimos un problema de falta de transparencia. Luego nosotros, por ejemplo, desde la Fundación Hay Derecho hemos hecho muchas solicitudes, se nos van contestando, pero se nos están contestando 2 años después o 1 año y medio después de haber ocurrido los hechos. Esto, pues, en temas de transparencia, de acceso a la información pública, la inmediatez es básica, porque es en ese momento cuando necesitamos saber, oiga, quiénes son los expertos, qué están diciendo, qué están aconsejando, cómo se están haciendo las compras, ¿no? Por tanto, un problema claro de falta de transparencia y rendición de cuentas, cuando más, creo yo, hubiera sido necesario. Y otro problema también muy conocido, y con esto voy terminando, es el tema de la evaluación, ¿no? Hemos evaluado algo de lo que ha pasado durante la pandemia. Yo recuerdo que hubo un grupo de expertos que pidieron en los primeros meses que se montara algún tipo de comité de evaluación, ¿no? Esto que ha pasado, que ha funcionado, que no ha funcionado. A día de hoy, que yo sepa, esto no ha ocurrido. Y claro, de nuevo tenemos esta idea de si no evaluamos no vamos a aprender nada, no vamos a saber qué es lo que ha funcionado mejor, lo que ha funcionado peor, lo que habríamos mejorado. Esto también es otra rémora que tenemos de siempre, que es la falta de evaluación de las políticas públicas. No es un problema de ahora, pero claro, ahora pues evidentemente surge como tantos otros. Y por último me gustaría hablar un poco de mi tema, ¿no?, del Estado de Derecho. El Estado de Derecho, evidentemente, en una situación de excepción, está sometido a muchas tensiones. Ha resistido en el sentido de que, bueno, hemos tenido, como digo, esos recursos judiciales, hemos tenido los recursos al Tribunal Constitucional, pero yo creo que también hay que ver un poco hasta qué punto nos hemos acostumbrado a cosas que ya venían de antes, ¿no? Por ejemplo, la legislación por decreto ley. Esto es típico de un gobierno que no tiene una mayoría parlamentaria. Es que en vez de legislar el Parlamento, se legisla por decreto ley. Es evidente que en una situación extraordinaria hay que muchas veces hacerlo por decreto ley, pero que no se nos olvide que ya veníamos de ahí, y hay muchísimos de los decretos leyes a lo largo de la pandemia, que hemos contado hasta 49, que no tienen que ver inmediatamente con la situación de excepción. Por tanto, una situación, como decía también Nacho Prendes al principio, donde el Poder Ejecutivo va, digamos, cogiendo competencias que no son suyas y el Parlamento va quedando un poco al margen. Luego, si quieren, podemos entrar en más detalle porque no es una buena idea legislar por decreto ley desde el punto de vista, digamos, de cómo se adoptan las decisiones, pero se pueden quedar un poco con esta idea. Y sobre todo yo creo que también con la idea de que nos estamos acostumbrando a una forma de gobernar y de adoptar decisiones y de adoptar medidas que no es, desde luego, la que tiene más garantías ni democráticas, ni de acierto, ni técnicas, ¿no? Yo creo que con esto les daría una idea general de lo que decimos en el informe, y también, por terminar un poco con una nota un poquito más optimista, que parece que todo fatal, yo lo que sí creo es que los ciudadanos españoles han respondido muy bien en términos, digamos, de respeto a las obligaciones que se le han impuesto, con un confinamiento muy duro. Han respondido extraordinariamente bien en términos de vacunación, que no se nos olvide, porque hay otros países muy cercanos donde hay mucha gente que no se quiere vacunar. Esto no ha pasado en España, y desde luego ha respondido muy bien todo lo que serían los profesionales de la sanidad y los profesionales también de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero yo creo que lo que nos debe preocupar, y es un poco el objeto del informe, son esas debilidades que ya tenemos y que de alguna forma hay que empezar a poner remedio, porque ya no solo por una pandemia, sino incluso por la gestión de lo que tenemos o de los grandes retos que se avecinan. Muy bien. Muy bien.
Muchas gracias, Elisa. Le cedo la palabra a Germán Teruel, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia. Muchas gracias, Nacho, y agradecimiento que hago extensivo, por supuesto, al proyecto de España Juntos Sumamos, que hoy nos convoca aquí. Como has señalado en tu presentación, pues creo que hay que destacar la actualidad del tema, el interés y también la posibilidad de venir a Barcelona a presentarlo. Yo debo decir que las dos últimas veces, vine en junio, ahora ha sido para tratar de otros temas, y eso da gusto. Y además hacerlo con compañeros como Tony, como Elisa, con los que hemos tenido ocasiones de colaborar, y ahora encontrarnos aquí reunidos, pues siempre es un placer en este informe que hemos ido preparando en los últimos meses y que hoy presentamos. Bien. La Fundación Hay Derecho, dejo a Tony y a todo su equipo, porque detrás de Tony hay siempre un gran equipo. La Fundación Hay Derecho y la Cátedra de Buen Gobierno de la Universidad de Murcia, que codirijo junto al profesor Fernando Jiménez, hemos trabajado de la mano la gobernanza y las cuestiones relativas al marco jurídico, y a ella, aun a riesgo de que haya un cierto solapamiento con Elisa, me quiero referir. Y hay un factor que se acaba de destacar y que yo quisiera poner en primer lugar como pórtico, porque creo que quizá no haya sido una especificidad exclusiva española, pero desde luego sí ha sido un elemento que, por desgracia, nos ha caracterizado, que ha condicionado la gobernanza de esta crisis y también el desarrollo y la interpretación del marco jurídico, y es Elisa ha llamado la polarización, yo hablaba del ruido político. Ya digo, Ortega señalaba que en las personas como en los cuerpos, como en los países, pues las emociones, los miedos, los anhelos son al final comunes. Lo importante es, o la característica es, qué uno pone primero. Bien, pues por desgracia yo creo que en nuestro país la gestión de esta crisis en un momento de grave, que habría llamado a una gran concertación nacional, pues sin embargo hemos seguido en ese contexto de grave polarización en el que nos enmarcamos o en el que nos encontramos, y no hemos sabido enterrar el hacha de guerra, precisamente cuando habrían sido más necesarios esos grandes consensos transversales. Y desde esa perspectiva señalaba Nacho en su presentación también que uno de los valores, lógicamente, de este informe es el ámbito multidisciplinar. Bien, yo creo que otro de los grandes valores es que trata de ofrecer un análisis sosegado, sereno, que puede resultar provocador y por tanto discutible en algunos de esos puntos, pero espero, y ahí lo hemos intentado yo creo que los autores, es que esa provocación no esté carente de rigor, que creo que es lo que permite o presupone el que uno pueda ser provocador. Bien, bueno, pues en ese sentido, dentro de esa perspectiva, quisiera destacar aquellos elementos más distorsionadores, tanto desde el punto de vista de la gobernanza como desde el punto de vista del marco jurídico. En la gobernanza me voy a centrar además en la gobernanza de la crisis. En el informe también tratamos la gobernanza de después de la crisis, en particular la reconstrucción. Es decir, ¿qué vamos a hacer con los fondos europeos? Tema que además hoy de moda después de la entrevista ayer a quien fue artífice de su diseño desde la Moncloa. Bien, no me voy a centrar ahora en ello, no me pregunten por la entrevista porque tampoco la vi, y centrémonos en qué ocurrió durante la crisis o la gestión de la crisis. Yo creo que hay tres elementos que han resultado profundamente distorsionadores. El primero de ellos, la falta de unos mecanismos y también de capacidades en sentido jurídico-institucionales para coordinarnos ante una crisis de esta envergadura. Y utilizo la palabra coordinación en sentido técnico-jurídico, es decir, porque mal que bien hay mecanismos para cooperar, y tampoco en un Estado donde nuestro alto nivel de centralización hace especialmente necesario ese elemento. Claro, además se nos plantea este problema o este factor en un ámbito donde ha habido una amplia descentralización. Desde hace años las competencias de sanidad, la gestión de la sanidad, le ha correspondido a las comunidades autónomas. Con lo cual nos hemos encontrado con un ministerio que tenía la competencia de coordinar ante la crisis, la competencia en sentido jurídico ante una crisis de salud pública estaba. Lo que no tenía era músculo
Por eso hablaba también de capacidades institucionales. No tenía músculo, si se me permite la expresión. Pero es que, para colmo, el órgano que estaba llamado a la concertación entre las comunidades autónomas, quienes sabían de gestión, y el ministerio que tenía que operar como cerebro en el diseño para coordinar, que era el Consejo Interterritorial de Salud, de repente nos hemos dado cuenta que teníamos una regulación que no sabíamos cómo funcionaba, que era un híbrido que, cuando llegaba a tomar las decisiones, no sabíamos si tenían que ser por unanimidad, porque no estaba claro el régimen jurídico. En el caso de que no fuera por unanimidad, si vinculaban a las comunidades autónomas que no hubieran votado a favor de esa decisión. Todos esos problemas los hemos tenido en la crisis, fruto de que no había un marco institucional y jurídico adecuadamente presentado. Ese creo que es el primer elemento distorsionador que tenemos que destacar. Segundo elemento distorsionador, y que está muy unido al pórtico que he señalado antes: la falta de lealtad federal, la falta de lealtad institucional, o si queremos decirlo con palabras de un clásico, la falta de vocación de hacer constitución. Un Estado autonómico no puede funcionar si no hay lealtad federal. No puede funcionar. Es decir, cada uno en el ejercicio de sus competencias tiene que saber que, por mucho, es como una cláusula típica que hay en el derecho privado, que es la del abuso del derecho. Puede ser su derecho, puede ser su competencia, pero tiene que ejercerla con lealtad hacia el elemento común. Esto es algo que el Tribunal Constitucional Federal alemán lo ha ido acuñando y desarrollando. El problema es que jurídicamente es muy poco sancionable, muy poco tangible. Es algo que está más en la cultura política o en los principios político-constitucionales que digamos, en la dimensión jurídica en sentido fuerte. Pero creo que conviene ponerlo en valor. Las actitudes que hemos visto en el Consejo Interterritorial, por comunidades autónomas como Madrid, incluso algunas a la que ha hecho una gran gestión de la crisis, yo creo, como Castilla y León, en determinados momentos ha habido que recurrirle a Castilla y León, actuando como de autoridad delegada del gobierno. El gobierno ha tenido que recurrirle decisiones porque se ha insubordinado. Es decir, esto no es admisible en un contexto de descentralización territorial. No puede funcionar si no hay al final ese principio de lealtad federal, ese principio de lealtad institucional. Y tercer elemento que creo que en la gestión pública ha condicionado también sustancialmente: la politización de la dirección pública, incluso entre funcionarios o altos funcionarios. Pongo un ejemplo concreto: el Centro de Coordinación de Alertas y el señor Simón. Mi impresión, que no sé si será compartida, es que parecía un portavoz del gobierno. Es decir, el Instituto Carlos III, ¿cuál ha sido el protagonismo público del Instituto Carlos III en esta crisis? Si lo comparamos, por ejemplo, con el Instituto Robert Koch en Alemania. ¿Qué peso en la opinión pública han tenido el instituto? Lo ha señalado también Elisa. ¿Qué ha ocurrido con la transparencia? ¿Qué comités técnicos? En Francia han reformado su legislación para que cuando se presente una situación de esta tenga que, por decisión del presidente de las cámaras, del presidente de la República, etcétera, nombrarse un comité técnico cuyas reuniones van a ser públicas, las actas, de manera inmediata, cuyos miembros son conocidos. No puede estar esperándose 2 meses para siquiera conocer quiénes son los miembros de un comité que luego no tenemos claro en dónde ha participado. Bueno, estos elementos yo creo que han condicionado extraordinariamente la gestión de nuestra crisis, la gobernanza de nuestra crisis, y tendrían que hacernos reflexionar en sede de las reformas que queremos adoptar después de ella. Pero también respecto del marco jurídico. Es un lugar común, o creo que una apreciación común, que hemos vivido en un contexto con una notable inseguridad jurídica. Yo creo que a todos los países nos ha pillado en mantilla esta crisis. A todos, jurídicamente, nos ha pillado desprovisto. Es muy difícil, es decir, es tratar de regular una crisis como esta, es prácticamente un imposible. El derecho suele ir por detrás. Pero, aun reconociendo ese presupuesto, la inseguridad jurídica que hemos tenido en nuestro país, yo creo que no tiene parangón en lo que hemos visto en otros países de nuestro entorno. Factores que han influido. Sin lugar a dudas, se ha señalado también por Nacho Prende, teníamos una legislación obsoleta. En el año 81, la Ley de Estado de Alarma, Excepción y Sitio, no solo es que sea del año 81, es que se aprueba a prisa y corriendo justo después del 23F. Se produce el 23F y de repente nos damos cuenta que el 116 de la Constitución no había tenido desarrollo y que había que darle desarrollo si queríamos que fuera aplicable. Y entonces se segrega de un proyecto que estaba tramitándose la parte referida a los estados excepcionales y se aprueba corriendo. Esa es la ley que tenemos hoy.
Año 81. Pero es que la ley marco en materia de salud pública, de poderes ordinarios, es del año 86. Hay alguna otra legislación sectorial más moderna, pero la ley orgánica que sirve de marco es del año 86. Aún así, siendo esos mimbres jurídicos obsoletos, yo creo que una adecuada interpretación de los mismos nos hubiera ofrecido una mayor seguridad jurídica. Y es una cuestión que no estamos viéndola a toro pasado, sino que desde los orígenes hemos tenido esa discusión, y creo que además Hay Derecho ofreció un foro muy interesante para poder discutirlo en ese sentido. Algunos problemas específicos, 3 problemas específicos de nuestro marco jurídico. El primero lo hemos visto, lo ha sentenciado el Tribunal Constitucional, y es que el confinamiento total de la población era una medida materialmente suspensiva de derechos fundamentales y, por tanto, no era posible adoptarlo en el marco del estado de alarma. Esto fue un error, pero diría que es un error disculpable del Gobierno. Y lo dice el Tribunal Constitucional en su sentencia. Ese ruido político que he señalado originalmente y que ha contaminado también el análisis sosegado de la sentencia del tribunal, si uno se acerca serenamente a la sentencia del tribunal, el tribunal lo dice. Era disculpable, ¿por qué? Porque la interpretación original que sostenían muchos juristas, y reitero, en Hay Derecho mantuvimos posturas distintas, yo defendí desde el origen en abril que era estado de excepción, pero otros compañeros dijeron que sostenían que no. Bien, era disculpable. Lo que no es disculpable, también lo ha señalado antes Elisa, es esa deriva presidencialista, hiperpresidencialista que ha tenido nuestro sistema político. Si nuestra Constitución en su artículo 1 dice que la forma política es la monarquía parlamentaria, o nos lo creemos o no nos lo creemos. Pero desde luego esta crisis parece o deja como testimonio el que no nos lo creemos. Y sería muy importante haberlo tenido en cuenta. Y ahí el estado de excepción habría ofrecido un elemento que hubiera condicionado a lo mejor la declaración más inmediata, pero con agilidad suficiente, en lugar, si se me permite la expresión, y no se entienda, de una homilía presidencial anunciando las medidas, hubiéramos tenido un debate parlamentario en condiciones, con una intervención del presidente en sede parlamentaria, con una respuesta mayoritaria y consensuada en sede parlamentaria, y si se me apura luego una foto en Moncloa con 17 presidentes autonómicos, ahí habríamos tenido al Estado plural que tenemos, pero al Estado, entendido además con el Parlamento como epicentro de la toma de decisiones políticas. Primer problema. Segundo problema. El estado de alarma pasó de ser un mando único a un estado de alarma líquido. Pasamos de desconocer a las comunidades autónomas a cederle en ellas todas las competencias, a un nivel que llevó a vaciar el propio contenido, algo que autores como el profesor Tajadura y tantos otros dijimos, esto no puede ser tampoco un estado de alarma que sea totalmente líquido. Es decir, al final tenemos que dar un marco común a las comunidades autónomas, si no, aquí cada comunidad autónoma ha ido a su aire, incluso estando declarado el estado de alarma. No incido más en el harakiri parlamentario que supuso la prórroga por 6 meses y que auguramos su declaración de inconstitucionalidad prontamente. Y tercer elemento, y que me parece uno de los más graves, la judicialización de la cogestión. Se le ha atribuido los jueces han terminado teniendo que asumir, tutelando derechos fundamentales, una función que le era impropia y que además ha sido causa de una inseguridad jurídica. Hemos terminado los juristas ocupando una posición que no nos correspondía. Yo puedo hablar del marco jurídico, pero no de criterios epidemiológicos, que ha sido lo que al final tenían que terminar enjuiciando los jueces, primero incluso los jueces de lo contencioso y ya luego el TSJ y en su caso el Supremo. Bien, para colmo, y con ello voy concluyendo, precisamente ese pórtico que señalaba, esa falta, esas dificultades para generar consenso, y a diferencia de otros países, Alemania, Francia, de nuestro entorno, ha imposibilitado algo que hubiera sido muy importante, que era acometer reformas, las reformas legales, en sentido profundo. Se han puesto parches. Se aprobó un Real Decreto que luego se tramitó como ley sin pena y gloria, y cuando yo creo que al día siguiente de estar aprobado estaba el propio gobierno diciendo que la única enmienda que se había corregido que no se tuviera por puesta porque en realidad no quería decir lo que se quería decir. Es decir, no se ha hecho una reforma legislativa mínimamente seria para, a lo largo de todo este tiempo, y lo ha habido, haber dado una mayor certeza jurídica.
Y eso es consecuencia también de ese pórtico. A partir de ahí, propuestas de reforma, ahí las señalamos en el informe. Habría que actualizar la Ley Orgánica de Estados de Alarma, Excepción y Sitio para prever un subtipo relacionado con el estado de excepción frente a calamidades públicas, epidemias, etcétera. Habría que reforzar también esa ley las garantías institucionales y normativas. Pensamos, por ejemplo, poniendo límite a la prórroga. Habría que integrar en la Ley de Estados de Excepción, Alarma y Sitio la realidad autonómica, que en el año 81 estaba muy poco desarrollada y que ahora hay que incluirla. Hay que hacer otras reformas secundarias de la Ley Electoral General para evitar lo que nos ocurrió con la suspensión de procesos electorales. Eso se podría haber hecho con relativa facilidad. Está en la Ley del Referéndum y de las iniciativas legislativas populares. Se podría haber hecho para el ámbito electoral y no se ha hecho, habría que hacerlo. Habría que pensar reformar la ley del Tribunal Constitucional y quizá prever un procedimiento preferente y sumario como en el ámbito electoral para enjuiciar los decretos leyes autonómicos. Hay que reformar la ley de cohesión del Sistema Nacional de Seguridad Social para regular el Consejo Interterritorial y saber ya y tener un procedimiento claro de tomar decisiones que no exija la unanimidad cuando estamos en la coordinación de competencias que es del Estado y que corresponde al Estado. Y habría que repensar nuestra función pública para tender a una mayor profesionalización. Concluyo, todas estas reformas yo creo que son altamente convenientes. Sin embargo, permítanme la apreciación, no creo que sean necesarias si por necesarias entendemos lo imprescindible. Podríamos haber operado, reitero, con los mimbres que teníamos y haber salido al paso, porque creo que el problema más grave y además el problema que si no resolvemos dejaría en papel mojado las mejores reformas jurídicas que pudiéramos hacer, es una cuestión y es un problema de cultura política. O cambiamos el clima político en este país y salimos de esa polarización y somos capaces de generar concierto y consenso en lo fundamental, porque lógicamente la política también exige discrepancias legítimas, o asumimos esa voluntad de constitución, de hacer constitución por los países, por los partidos políticos en especial y por la ciudadanía en general, y aquí la sociedad civil es muy importante también, reivindicándolo, o muy difícil tendremos un verdadero cambio para el país. No sé qué catarsis tiene que producirse para que eso cambie, pero si España juntos sumamos ayuda a ello y pone un granito de arena, desde luego que siga contando con la cátedra de buen gobierno y conmigo, porque estaremos en... Gracias, Germán. Seguiremos contando, sin duda. Y ahora Toni Roldán, que nos hablará de la parte económica del informe. Mi idea, y un poco a petición de Prendes, es tratar de hacer una foto finish de cómo ha quedado la economía como consecuencia de la pandemia, intentar mirar un poquito más allá del impacto directo de la pandemia y ver qué cuestiones estructurales se quedan o qué tendencias podemos ver. La primera parte del análisis va a ser bastante aséptico, en el sentido de ofrecer un poco un retrato de las diferentes tendencias y el impacto social, las desigualdades, etcétera, y las brechas que ha tenido. Después voy a repasar rápidamente la respuesta a la pandemia. En este sentido voy a ser un poquito, creo que más optimista que mis compañeros de mesa en sus explicaciones, en el sentido de que, sobre todo por la parte de la Unión Europea, España no ha sido no ha tenido un rol particularmente diferencial, ni en peor ni en mejor, en su respuesta económica. Todos han hecho más o menos lo mismo por el momento. Y en cambio la respuesta europea ha sido extremadamente ambiciosa. En contraste con la última crisis, creo que ha habido un avance muy importante y que para los gente moderada y reformista y europeísta que estamos en esta sala es algo muy importante que hay que destacar y que hay que recordar. La respuesta en este caso de la Unión Europea ha sido muy buena. Y después, voy a hablar de algunas de las reformas, que probablemente es la cuestión que más me preocupa, que quedan pendientes en los próximos meses, con la oportunidad enorme que se abre con los fondos Next Generation EU para implementarlas y los malos incentivos que veo para que realmente esas reformas de hecho sucedan. Y terminaré con un par de ideas de propuestas.
Bueno, la recuperación, es la sección de brechas. Bueno, la recuperación, como veis, está llevando ritmos distintos. El impacto de la pandemia ha sido muy diferente según el país, según la región. Quizás lo que destacaría de esta slide es el gráfico de la derecha, que es el porcentaje de la población mundial que ya está vacunado. Creo que en ese sentido España ha sido un éxito. Estamos compitiendo con Canadá por ser los mejores del mundo, pero como veis la recuperación no ha sido igual en todas partes. La ejecución de la cuestión de la vacunación no ha sido igual en todas partes. Veis que todavía queda, pues, por ejemplo, África prácticamente entero con unos índices de vacunación bajísimos, y hasta que este virus no tengamos una buena parte del mundo con un porcentaje muy alto de vacunación, no habremos empezado a ganarlo de verdad, y por tanto queda mucho trabajo por hacer. Es una brecha muy importante entre los países en desarrollo y los países desarrollados. Ha habido una brecha que se habla poco, que creo que es muy relevante, diferencial de el norte de Europa. Veníamos de trayectorias divergentes en términos de competitividad, con un norte de Europa mucho más pujante, que fue capaz de hacer las reformas que tocaba en su momento. En los años del boom, los países del sur hicieron pocas reformas y mejoraron un poco su productividad, y el impacto ha sido también muy asimétrico. Los 4 países, como veis en este grafiquito de aquí, que han caído más en el año 20 son España, Grecia, Italia, Francia y Portugal. España se ha desplomado alrededor del 10% del PIB, el doble que Alemania. Por tanto, esas divergencias se amplían como consecuencia de la pandemia en este año 2020-2021. Evidentemente las brechas por sectores han sido muy importantes, no voy a enrollarme con esto, es evidente. Simplemente está bien a veces capturar el tamaño de la caída y la importancia de la caída en determinados sectores centrales para la economía española, y ese es el efecto diferencial y la razón por la que España ha caído tanto en su exposición a determinados sectores, en este caso el turismo, el comercio, etcétera, que han sufrido un impacto tan fuerte. Pero como veis, algunos otros sectores ya se están recuperando y están ya en niveles un poquito más altos que al principio de la crisis. Veremos cómo queda esto, veremos cómo es de estructural el daño, pues oye, por ejemplo, en el sector turístico, con las pérdidas de viajeros, con los viajes de business, etcétera, y cómo se queda España afectada por eso. De momento, pues la razón principal es esta exposición del desplome, es esta exposición. Creo que esto también es relevante. El tamaño de las empresas en la pandemia ha sido un factor relevante. Las empresas más grandes, que las veis aquí en facturación y aquí en empleo, han mejorado con la pandemia ya. En cambio, las empresas pequeñas, sabéis que el tejido productivo español básicamente está confeccionado por empresas muy pequeñas, han sufrido mucho más, han tenido menos capacidad de respuesta, también estaban más expuestas a sectores más afectados por la pandemia y lo han pasado un poquito peor. En términos de desigualdad, este es un factor muy relevante y muy diferencial al de la última crisis. Veis aquí este gráfico que lo que hace básicamente presentar el índice Gini, como aumenta desde el principio, el índice de desigualdad, como aumenta desde el principio de la pandemia. Veis en esta línea que es verde mostaza, el impacto en los trabajadores de bajos ingresos fue muy grande al principio de la pandemia, entre otras cosas porque muchos de ellos son trabajadores temporales, etcétera, que trabajaban en sectores muy expuestos. En cambio, esa exposición a esos sectores se vio muy mitigada por la intervención pública en este caso. Veis que las transferencias públicas han limitado mucho el impacto en los colectivos más vulnerables de la sociedad. Este es probablemente el gráfico que más me preocupa y del que menos se habla. Este es el impacto educativo del COVID. Esto es de un paper de Chetty, coautores del Opportunity Insights de la Universidad de Harvard, en el que analizan las lecciones completadas durante los meses. Esto no se ve muy bien, pero son los meses, veis, aquí está febrero, marzo, y aquí ya empieza la pandemia en el año 20, como los estudiantes de rentas altas continuaron con sus clases de matemáticas en la plataforma Zearn, que es una plataforma de ejercicios de matemáticas, y en cambio los de middle income y bottom income, los de
entornos más vulnerables y menos capacidad económica, se desplomaron más de un 40% las clases y el refuerzo. Las familias de entornos vulnerables lo han tenido mucho más difícil desde sus casas para poder trabajar con espacios muy pequeños, con mala conexión tecnológica, con los padres con dificultades laborales muy importantes, y la pérdida de aprendizaje ha sido enorme. Prevé que la pérdida sea de alrededor de 1,5% anual en la economía del PIB, pero mucho más, digamos, los sectores más vulnerables mucho más expuestos. Estos son las brechas por edades, tampoco quiero enrollarme mucho, pero vuelve a pasar lo mismo. Los jóvenes en España están enormemente desprotegidos. El impacto en los menores de 30 años en términos de pérdida de empleo ha sido mucho más grande que en los mayores, entre otras cosas porque se reproduce en esta crisis lo mismo que ha sucedido en todas las crisis anteriores, que es que la crisis y el coste de la crisis recae en los trabajadores temporales mucho más que en los trabajadores indefinidos, y los jóvenes básicamente son trabajadores temporales en España. ¿Qué cambios estructurales como consecuencia del COVID, digamos, un poquito más allá de estas brechas que estábamos viendo? Este es uno evidente y muy importante. Todos estamos consumiendo desde casa y muchos de nosotros ya antes íbamos al mercado a hacer la compra y ahora la hacemos desde casa. Por tanto, el e-commerce ha crecido mucho. No quiero extenderme demasiado. Otro cambio estructural es la aceleración, el coste de transformar tu tecnología en la empresa o de sustituir a los trabajadores por robots es más bajo, sobre todo porque los robots en estos momentos que no enferman pues, son más eficientes. Entonces, bueno, esa tendencia probablemente se va a acelerar en los próximos años. Yo creo que la pandemia ha empujado eso, todavía hay pocos datos de esto, pero la automatización es otra cosa que está aquí para quedarse y que se ha acelerado como consecuencia de la pandemia. El teletrabajo es otro cambio estructural que creo que es relevante. Aquí está la diferencia del teletrabajo entre España y la Unión Europea, entre los 27. Bueno, estábamos atrás en teletrabajo, creo que vamos a teletrabajar un poquito más, veremos cómo se queda esto a futuro. Otra cuestión es el tamaño del Estado. La respuesta, a diferencia de la última crisis, los países, digamos, aplicaron en la última crisis una política fiscal más restrictiva y más procíclica como respuesta a la crisis. En este caso hubo un consenso total entre economistas. Nosotros publicamos con FEDEA y con Nada es Gratis un libro en junio del 20, donde creo que básicamente estamos todos de acuerdo al respecto del diagnóstico. Había que hacer un whatever it takes desde la parte fiscal, o sea, que realmente el Estado funcionara como prestamista de última instancia. Aquí no había ningún culpable de la crisis, era una fatalidad que había venido, no era los desequilibrios de los países del sur de Europa o el incremento de deuda excesivo o lo que fuera, o la burbuja inmobiliaria. Aquí no había ningún culpable y por tanto había que intervenir. Es verdad que en España el aumento de deuda ha sido muy significativo, solo por detrás de Grecia, estamos hablando de 25 puntos de PIB. Todo esto ahora no es un problema, tenemos un entorno monetario enormemente favorable y al final la sostenibilidad de la deuda depende del coste de los intereses que pagas y de la confianza que tienen los inversores en ti. Claro, si eso cambia a futuro y si de pronto tenemos inflación y suben los tipos de interés del Banco Central Europeo, probablemente nos encontremos con problemas y ese es un riesgo que tenemos que tener en cuenta a futuro. Este es un gráfico de la AIREF que creo que está muy bien, que nos da una idea de la vulnerabilidad de ese aumento de deuda. Simplemente con un aumento de 100 puntos básicos en el tipo de interés, en la prima, nos vamos a 6.000 millones de aumento de esa deuda en muy poco tiempo. Con un 120% de deuda, tenemos un problema ahí. De momento no lo es, en el futuro puede potencialmente serlo. Bueno, esta es una cuestión que es relevante. Veis aquí en rojo es, según AIREF, la probabilidad de que los gastos comprometidos en el plan de recuperación se conviertan en reales. El alto es la probabilidad alta de que esto suceda, aquí medio y aquí, o sea, aquí medio y aquí bajo. Entonces, claro, aquí hay unos compromisos que se han hecho en un entorno con mucha financiación internacional, etcétera, y con un entorno muy favorable, que a futuro se convierten en gastos estructurales. Entonces, todo esto ahora está bien, a futuro tendremos que valorar cómo. Es verdad que aquí hay un cambio, aquí
magníficos economistas en la sala, un poco de cambio de paradigma en la política fiscal. Tenemos es verdad que el caso de Estados Unidos es muy distinto, pero un activismo fiscal mucho más agresivo. Creo que en parte también hemos aprendido algunas cosas de los límites políticos de las recetas fiscales del pasado, y hay un activismo fiscal mucho más agresivo que en Europa se ha contagiado, y aquí tenéis un poco la agenda de Biden al respecto. La respuesta europea, lo decía, ha sido enormemente ambiciosa. No quiero extenderme demasiado, pero hay que recordar el activismo inmediato del Banco Central Europeo, hay que recordar la reforma inmediata que se ha hecho del MEDE, que es nuestro pequeño fondo monetario, si queréis, que es el mecanismo de rescate, el ESM. El Banco Europeo de Inversiones ha asumido mucha más capacidad de inversión. Hemos creado un pequeño embrión de un fondo de desempleo común, que es una fantástica noticia. Yo cuando llegué a Bruselas hace 15 años y estábamos discutiendo sobre qué mecanismos de unión fiscal podíamos construir, pues esto parecía un sueño, y ahora tenemos un mecanismo que está financiando los ERTEs en España, en Italia, etcétera, y que es un avance extraordinario para la Unión Europea. Y después tenemos Next Generation EU, que es nuestro plan Marshall particular, y el marco financiero plurianual, que es el plan presupuestario a 7 años de la Unión Europea, 6 años, que es enormemente ambicioso también. En comparación con el plan Marshall, es superior en los primeros años para países como España o como Italia, porque va a ser cercano al 3%, 2,5-3% del PIB de inversión anual. Bueno, esto es la inversión, son los grants y los loans, ¿no? Los préstamos y las transferencias que van a recibir los principales países como consecuencia de Next Generation EU. Veis que Italia y España están ahí arriba. Esto está bien recordarlo porque a veces se nos olvida. En el pico de la crisis, esto es un papel que hicimos desde SADC-Pol, en el pico de la crisis teníamos 7 millones de personas cubiertas por algún tipo de prestación o apoyo social como consecuencia de la pandemia. Había alrededor de 4 millones en ERTE, había con esta prestación extraordinaria de cese de actividad para autónomos, etcétera, 1 millón y pico. O sea, realmente está bien recordar que la respuesta ha sido que ya hemos salido completamente de todo eso y que hemos conseguido, que podría haber sido mucho peor el impacto en términos sociales, etcétera. Aquí veo que se han movido un poquito. Bueno, tampoco me voy a enrollar aquí porque no me interesa quedarme en este detalle, pero veis aquí, bueno, el core de la inversión del plan de España Puede, planteado por el Gobierno, está en la cuestión digital. Tenéis la cuestión de la despoblación, la cuestión rural y verde, que se lleva otra buena parte de la inversión. Una valoración rápida del plan España Puede. Yo creo que hay aspectos positivos, por ejemplo, que hayan decidido quitar del plan la derogación de la reforma laboral y cuestiones que Podemos exigía, y que, oye, eso es una buena noticia, un pequeño avance. En cambio, hay una serie de cuestiones negativas que me gustaría realmente concretar porque son importantes. Creo que falta mucho esfuerzo en concreción reformista. No es lo mismo hacer inversiones que hacer reformas, ahora hablaremos un poquito más de eso. Creo que el ámbito del capital humano, es verdad que se invierte mucho en capital físico, en infraestructuras, sobre todo en infraestructuras relacionadas con la energía, etcétera, en cambiar ventanas y todo esto, está muy bien, pero las naciones crecen y tienen éxito por su inversión en capital humano, en conocimiento y en innovación, y probablemente lo más débil del plan es eso. Y en tercer lugar, la gobernanza establecida por los fondos en España es más bien opaca. Hasta hace muy poco, bueno, de hecho, el propio presidente del Gobierno anunció el primer PERTE en un artículo en El País, saltándose los procedimientos que acaba de establecer para que fuera meritocrático, competitivo, etcétera. Es importante que estos fondos lleguen a los que tienen mejores ideas y a los que son más innovadores y no a los que están más cerca del Gobierno, y eso es un reto porque hay que gastar mucho dinero en muy poco tiempo, y la tendencia es a tratar de darlo a aquellos que crees que se lo pueden gastar rápido y dar grandes transferencias. Entonces ahí hay algo que tendremos que estar un poco encima y chequear que se haga bien. Las reformas. Repetimos mucho, es una palabra un poco que a veces sufre de mucho contrabando semántico, ¿no? Pero aquí veis la razón. O sea, España y los países del sur de Europa tienen un problema de productividad grave.
La Unión Europea y la eurozona, cuando se estableció, se pensó como un mecanismo que, al impedir la devaluación de la moneda por parte, al sacrificar la política monetaria por parte de los países miembros, iba a obligar a esos países a buscar otras formas de acercarse a la competitividad de los vecinos del norte, y eso sería a través de reformas estructurales y mejoras institucionales que nos permitieran parecernos. Lo cierto es que eso no ha sucedido. En los últimos 20 años, más bien hemos retrocedido, ha habido mucho crecimiento, básicamente inflado por el crédito durante una buena temporada, y después ha habido reformas en el margen que no han permitido que seamos realmente competitivos. Por lo tanto, queda mucho trabajo que hacer, pero el entorno no es particularmente favorable para hacer ese trabajo. No se me ocurre un entorno peor para tener incentivos para reformas desde un gobierno. Tienes una fragmentación política altísima, y España es el caso paradigmático, donde un gobierno que depende de no sé cuántos, son 6, 7, no sé cuántos partidos, y por tanto es muy difícil consensuar reformas. Yo he negociado un presupuesto del Estado con una fuerza que después dependía de otra, que era el PNV en este caso, y ya era complicadísimo, porque entonces tienes muy poco margen, y al final el superávit que tienes para repartir se lo llevan, desaparece, ¿no? Tienes que repartir a todo el mundo, entonces es imposible que hagas un proyecto nacional con una proyección a futuro, ¿no? Por tanto, poco incentivo por parte de la fragmentación política. Y después hay una cuestión elemental en todos los que estudiamos un poco las reformas y la economía política de las reformas, que es la presión externa. Si los mercados están noqueados por el Banco Central Europeo, y además tienes una transferencia masiva de recursos por parte de la Unión Europea, aquí está el diferencial de bonos en los últimos tiempos, están bajísimos. Entonces, los incentivos para reformar son muy bajos, ¿no? Entonces, bueno, aquí simplemente, y con esto quedan 4 o 5 slides y ya termino, ¿qué problemas tenemos heredados que no se han solucionado? Lo cierto es que básicamente de los retos estructurales que tenía la economía española antes de la pandemia no se ha abordado prácticamente ninguno. No va a haber una reforma laboral que aborde la cuestión de la dualidad y el sistema de dos clases que tenemos en el mercado laboral, que además tiene unos efectos tremendos para la sociedad en su conjunto, pero también para la productividad de la economía. Tampoco en términos de desempleo, digamos por dinamismo, etcétera, creo que vaya a haber extraordinarios avances. Tenemos un reto enorme con el abandono escolar temprano. Somos el segundo país de la Unión Europea con un índice más alto de abandono escolar. La reforma educativa que se ha pasado básicamente aborda cuestiones de guerras culturales que no abordan el fondo de la cuestión, que es la reforma de la carrera profesional docente, que son mecanismos para luchar contra el abandono escolar temprano, con programas de refuerzo educativo realmente ambiciosos. Tampoco hay una reforma universitaria en la mesa para reducir la endogamia de la universidad y los retos enormes, que aquí algunos de la mesa, como Germán, hemos hablado mucho sobre estas cuestiones, que son importantísimos en España. Tampoco en las cuestiones de regeneración, que con Elisa también hemos comentado tantas veces, ¿no? En el ámbito de la despolitización de las instituciones. Las instituciones son esenciales para el crecimiento económico. Entonces, si en España tenemos un reto de despolitizar las instituciones regulatorias, los nombramientos, las instituciones a nivel local, a nivel provincial, para evitar la corrupción, todos esos avances no han sucedido en este tiempo. El entorno del plan España puede, y con tanta financiación, sería un entorno idóneo para hacer ese tipo de reformas, porque precisamente ahora, cuando tienes dinero, es cuando tienen menos costes sociales hacer reformas y puedes compensar a los perdedores de esas reformas, pero no creo que este tiempo se vaya a aprovechar para eso. Tampoco va a haber una reforma de pensiones ambiciosa, aunque todavía queda, ojalá me equivoque. Entonces, bueno, y aquí tenemos otra cuestión del tejido productivo. En España somos igual de productivos que en Alemania. Lo que pasa es que tenemos muchas menos empresas grandes. Parte de la razón, digo porque no es toda, pero parte de esa razón es porque tenemos barreras regulatorias al crecimiento empresarial. El papel de Miguel Almunia y coautores, en el que muestra esa brecha, ¿no? Cómo crecen de empresas hasta que hay una brecha regulatoria y entonces caen en picado, ¿no? Bueno,
Y aquí no voy a enrollarme mucho, en el papel hablamos de un montón de propuestas que podemos hacer, voy a hablar solo de una muy bonita que hemos hecho recientemente. Se puede hacer, hablaba Elisa sobre la evaluación de las políticas públicas. Nosotros, por primera vez en el ámbito educativo en España, desde SADC-POL, hemos hecho lo que en inglés se llama un randomized control trial, un ensayo aleatorio controlado, que básicamente es, como con las vacunas, crear un grupo de tratamiento y un grupo de control. Lo hemos hecho con 400 alumnos. En el grupo de tratamiento, 200 niños han recibido un refuerzo escolar y 200, estadísticamente iguales, no lo han recibido. Y hemos evaluado con unas técnicas econométricas cuál es el efecto que ha tenido nuestro programa de refuerzo. En este caso fue un programa de 8 semanas de refuerzo educativo para alumnos de entre 12 y 15 años en entornos vulnerables y complejos de Madrid y Cataluña, con unas clases online de refuerzo, de apoyo básicamente de matemáticas, y los efectos han sido extraordinarios. Aquí podéis ver algunos de los resultados en el ámbito académico. Tenemos una mejora en el grupo de tratamiento que sí recibió las 8 semanas de tutorías, de una mejora del 30% en los resultados en la probabilidad de aprobar matemáticas, una mejora en los exámenes de un 17% y una reducción de la repetición escolar del 75% en la probabilidad de por ley de números grandes, si lo escaláramos e invirtiéramos el dinero aquí, bueno, evidentemente se financia solo desde el minuto 1, porque solamente con el gasto que te ahorras en repetición escolar, pues ya podrías financiar un programa de 1.200 millones al año, que es lo que estamos pidiendo básicamente. Entonces, bueno, vamos a tratar de escalarlo, pero esto es un ejemplo de que las cosas se pueden hacer bien, se puede evaluar las políticas públicas, hay medidas que funcionan, y tenemos que usar la ciencia lo más que podamos para ofrecer esas respuestas efectivas a los retos que nos vienen. Muchas gracias.